Pues buenas tardes, estamos ya iniciando nuestra clase con la unidad 4. Recuerden que estamos intercalando algunas partes que van a ser importantes sobre el concepto de eclesiología, pero hoy nuevamente pasamos esta parte que les hablaba de principios de la organización de la iglesia, que tienen que ver mucho con la estructura de la iglesia. También aquí hay un tema que a veces me gusta tocar, que en esta ocasión específica, por razones de tiempo y razones de espacio de nuestras clases, como tuve que ir antes a la clase presencial, la dejaremos para la última clase que veremos después de la clase presencial el próximo sábado, que nos estaremos viendo por allá. Vamos a iniciar, ya está Sergio, está creo que la pastora José o Samuel. Entonces vamos a iniciar y los demás pues se irán incorporando o escucharán nuestra grabación. Bien, vamos en este momento a la página número, déjenme eh, ubicarme, va a ser la página número 22 y exactamente es la unidad 4. Hoy tengo un monitor más chiquito, entonces vamos a estar como moviendo las cosas para poderlo ir dando la clase. Entonces ahí los voy viendo de repente y de repente no, así que vamos a ir caminando. Por ahí si me atoro, pues me ayudan a buscar las citas. Las primeras pues las tenemos. Dice, aquí vamos a hablar sobre principios de organización de la iglesia. Y ahora tocamos el tema de la iglesia como cuerpo de Cristo, ya no como una organización o un organismo, lo tomamos ahora como un organismo vivo que tiene que ver con partes de funcionalidad de un organismo. El texto que tenemos aquí delante, vamos a ir viendo el primer parrafito de la página 22. Este primer parrafito dice la iglesia y sus miembros, ¿verdad? Estamos hablando como cuerpo. En el Nuevo Testamento la iglesia en el Nuevo Testamento las iglesias se formaban teniendo presente el mandato ordenado por el Señor Jesucristo. La comisión era ir y hacer discípulos bautizándoles, enseñándoles. La tarea comienza con la predicación del Evangelio, pero no queda ahí, ¿verdad? Los conversos tenían que seguir creciendo en su responsabilidad y compromiso hacia el Señor, hacia los demás hermanos y finalmente dar testimonio a los demás de la fe que hay en ellos. En la actualidad tenemos este concepto con una palabra nueva, moderna, que decimos que el cristianismo es integral, ¿verdad? El cristianismo abarca todas las áreas de la vida. No podemos simplemente decir soy converso, voy a la iglesia y ya con eso decir que es más que suficiente. Siempre hay una integralidad en la fe cristiana. Entonces ahí ese primer parrafito de la página 22 nos deja mucha enseñanza. Primero, el cristianismo no se maneja simplemente como una parte ahí ¿qué vamos a decir? Eh, que simplemente tiene que ver con una asistencia a la iglesia, ni se tiene un mero vida religiosa por sí, sino tiene que ser una integralidad, ¿verdad? Dice ahí que tiene que ver con todo. Y es así como tenemos el siguiente eh, mm, inciso, vamos a ir viendo los incisos ahí en la página 22, después de los números, después de la letra A de la iglesia y sus miembros, ahí empieza con algo que vamos a ir mirando con cierto detenimiento y viendo los versículos, aunque los versículos tienen cierta familiaridad con lo que nosotros predicamos y enseñamos, pero vamos a revisarlos para reforzarlos y recordarlos, ¿no? Entonces vamos a esta letra A que dice eh, la iglesia y sus miembros, que es este parrafito que acabamos de leer. Y vemos que los miembros de la iglesia son estos que estamos
hablando. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Pues primeramente la iglesia que compone de personas salvas. Esto lo vamos a ir revisando en las referencias que tenemos ahí. Vamos a ver todas las referencias de una vez. Ahí yo me voy a dedicar a verlas, luego vamos a leer un parrafito y ustedes me van a ayudar con las que están abajo a partir de Hechos 11:21 para que las vayan buscando. Son puras de Hechos 11:21, 14:15, 15:19 y luego vamos a brincar a 2 Corintios 3:16 y 1 Tesalonicenses 1. Pero empezamos con las referencias de Hechos. Aquí la estaba viendo hoy en la tarde. Fíjense cómo son versículos conocidos que nos hablan de que precisamente la iglesia se compone de los salvos. Dijimos que es Hechos 2:41. Y este versículo es el versículo que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Sigo leyendo porque tiene que ver con esto que estábamos hablando de la integralidad. Y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí es el cumplimiento de lo que Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Los manda a ser discípulos, pero bajo el mandato que él mismo tenía, que seguía la palabra con poder, ¿no? Entonces, ahí decía esta parte. Y tenían en común todas las cosas, ya hemos hablado de este tema, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, no es una repartición de bienes, sino es una repartición de las necesidades de todos compartidos por todos. Y el versículo al cual les quiero llegar es el 46 y 47, que tiene que ver con integralidad. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, es decir, daban testimonio. Las personas decían, sí, ellos son cristianos, ellos daban ese testimonio, ¿verdad? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Siguiente pasaje se encuentra en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 10:10, que es un versículo que usamos constantemente porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El siguiente versículo se encuentra en Efesios, la lectura de Efesios desde el versículo 3 del capítulo 1 casi es obligada a leerla muchas veces para recordar muchas partes de ahí. No lo voy a leer ahora por falta de tiempo, pero el versículo 13-14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hacia la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de la gloria de Dios somos salvos en este sentido. En la iglesia somos los salvados para alabanza y gloria de él. Y por último, nos brincamos a Timoteo, el 1 Timoteo 1:15, también el capítulo 1 de Timoteo, obligado a partir del verso 3 estarlo leyendo constantemente, pero el verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es la palabra salvar, aquí tiene el significado de sanar y salvar, ¿verdad? Y recuerdan ustedes en el libro de Marcos, cuando inicia el Evangelio y el principio del ministerio, la referencia que hace a los amigos que llevan al enfermo y dice, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Dice, o salvar a la persona, sanar a la persona, dice, para que vean que tengo el poder. A ti te digo, tus pecados te son perdonados, levántate y camina.
¿verdad? Tiene el poder de sanar y salvar, y esta palabra está implícita en las dos frases. En el cuerpo de Cristo no hay inconversos. Los que reciben su palabra fueron bautizados. Varios pasajes hablan de conversión para indicar a los que recibieron su palabra. ¿Alguien me ayuda con Hechos 11:21? Voy a quitar por un segundo aquí. ¿Alguien tiene? Bienvenida Connie, bienvenido Pastor Juan. Y aquí ya no los había visto, perdón. ¿Alguien tiene Hechos? Elvia también puede leer. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Gracias, Pastor Juan. ¿Alguien tiene 14:15? Él te hablará palabras por las cuales serán salvos tú y toda tu casa. Así es. Y luego vamos de ahí. El 15. Sí. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Ok. Y ahora sí nos brincamos hasta segunda a los Corintios. Y aquí tenemos el 3:16 de segunda a los Corintios. Este es chiquito y ahí aparece, bueno, lo tengo yo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, hablando de este velo que estaba en la ley de Moisés, cuando se conviertan al Señor. Aquí aparece la palabra específica, la palabra conversión. Hay dos palabras interesantes con la palabra versión. La primera es perversión. La palabra perversión significa que estaba en una versión y alguien busca una versión alternativa o diferente. Esa es una perversión. Pero la palabra conversión también tiene que ver con la versión, es decir, que fuimos creados en una versión original, hechos con una función original, pero que perdimos por la perversión esa versión original y ahora nos toca convertirnos, volver a la versión original, ¿verdad? Para ser para alabanza y gloria de Dios, como dice Efesios en el capítulo 1 del 3 al verso 16, para alabanza de su gloria, ¿verdad? El cual nos predestinó antes de la fundación del mundo para que en él estuviéramos en esa nueva versión. La posibilidad del nuevo hombre, pero ese nuevo hombre se da naturalmente en el cuerpo de Cristo, no se puede dar individualmente. Somos salvos, en plural, no soy salvo, somos salvos junto con las otras personas. Por eso aquí regreso un poquito a nuestra pizarra electrónica y por eso es tan importante ver el siguiente aspecto que es el 2. Es este 2, ¿qué significa? Este 2 significa, mucha atención, la iglesia se compone de los bautizados. Es decir, somos miembros de la iglesia. Las personas no tenemos pulgas, amor. Eso es importantísimo, el sentirnos miembros de la iglesia, porque de esta manera Apaguen su micrófono. Si ya están por ahí, cuando pongo mi automático de que me veo yo, se apagan los demás micrófonos. Gracias, Pastor Juan. Entonces ahí tenemos esta parte 2, vean ustedes esta parte 2, que de alguna manera la iglesia se compone de los bautizados. La referencia es 8:32 del libro de los Hechos y aquí voy a detenerme un poquito fuera del guión del manual para comentar algo que en la última clase vamos a retomar, ¿verdad? Pero quiero dejarlo aquí marcado para que ustedes lo vayan pensando, meditando, leyendo el libro de los Hechos y viendo esto. ¿Quiénes son estas personas que están siendo salvas? Pues exactamente aquí nos dice que estas personas
que reciben esto son los que son bautizados. Está hablando de Felipe y el etíope, y dice que le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me platique acerca de esto? Y entonces le dice, del que estás oyendo, ¿verdad? Del siervo sufriente, ya pasó y vino a darte salvación. Y entonces le dice, pues ahora quiero recibir, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, le dice en versículos anteriores, y ahora sí viene versículo donde dice, y él, el etíope, mandó parar el carro, ¿verdad? Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Es decir, los miembros de la iglesia son los bautizados y vienen a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el paréntesis que voy a hacer? ¿Qué es la iglesia? Para definir qué es la iglesia tenemos que hacer un ejercicio de qué no es la iglesia. Fíjense bien qué no es la iglesia. La iglesia no es un club social. Esto es muy importante definirlo de esta manera. La iglesia no es un club social donde nosotros estamos ahí para, de alguna manera, dar nuestra cuota, ¿verdad? Dar nuestro diezmo, por así decirlo, y entonces tener ciertos privilegios. Y entonces no es un club social donde nos sentimos a gusto con la vida social, y si no nos gusta decimos voy a retirar mi cuota y me voy a otro club social. No, 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 no. El cuerpo de Cristo es una constitución que no puede disolverse, que tiene que ser el cuerpo de Cristo. Sé que por alguna razón específica el cuerpo de Cristo se manifiesta en lo que se llama la iglesia local, y como iglesia local nosotros tenemos la oportunidad de formar diversos cuerpos, que es la parte visible de la iglesia en cierto lugar y momento específico. Pero esto no quiere decir que cuando yo me cambio de iglesia me cambio de cuerpo de Cristo. No, es el mismo cuerpo de Cristo. Me cambio de una comunidad local. Por eso a veces preferimos hablar de comunidad de fe, ¿verdad? De una comunidad de fe que de una iglesia, porque la iglesia en el sentido más amplio sería pues todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? De esta manera. Ahora, esto lo estoy diciendo por lo que vamos a ver en este punto 2. Vean ustedes, los dejo ver un momentito para ver bien mi material. Y dice aquí, ya se ha definido que una iglesia es un cuerpo de creyentes bautizados después de haber hecho profesión de fe en Cristo. Esto indica que los miembros que componen una iglesia deben ser creyentes y deben ser bautizados bajo los siguientes argumentos. Hay 3 argumentos que vamos a ir viendo aquí. Vamos a ir. El primer argumento tiene que ver que la iglesia primitiva consideró el bautismo como esencia para seguir a Cristo. Esto es importante porque vean ustedes cómo en el desarrollo de la historia, aquí también voy a salirme un poquito del guión para contar un poco de historia, si no se me aburren ustedes mucho con la historia, porque a veces la historia es un poco aburrida, pero a mí me gusta. La iglesia primitiva consideraba el bautismo como esencial para seguir a Cristo. Ya se los he contado, en el año 300 viene Constantino, y en Constantino hace la católisis y tiene necesidad de que los bautizados sean en masa, y entonces se cambia la forma de bautizo a una forma por aspersión. Ya no es por inmersión, sino se cambia por aspersión. En este momento que se cambia la forma de bautismo por aspersión, en este momento pasa algo muy interesante. La iglesia pierde la costumbre del bautismo por inmersión y no lo recupera hasta dentro de 1000 años. O sea, del año 300 al 1423. 1523, en el siglo XVI. 1523, corrijo la fecha, 1523. Es decir, estamos a poquitos años de festejar los 500 años de que se restituyó este bautismo.
¿Y cómo se restituyó? Bueno, se restituyó porque de repente algunos hermanos de los de la Reforma religiosa del siglo XVI se fueron a Suiza y empezaron a ser más lectores de la Biblia, con un reformador suizo llamado Zwinglio, y este reformador empezaron a leer más la Biblia, pero Zwinglio de repente tuvo miedo, temor de que se saliera de control esto, porque saben ustedes que ellos controlaban sus ejércitos por medio de los que eran bautizados cuando eran niños, como infantes. Entonces un grupo de ellos dijo, oye, pero aquí la Biblia dice el que creyera y fuera bautizado. Entonces somos miembros de la iglesia por ser bautizados. Y en este año, 1523, lo recuerdo porque estamos a punto de cumplir los 500 años, ¿verdad? En el 2023, 2020, estamos 23, 24, vuelvo a corregir la fecha, perdón por estas imprecisiones históricas, pero como no lo traje anotado y perdí mi cuadernito aquí, en 1524 estos hermanos se vuelven a bautizar. Y este primer bautizo se hace en Suiza, en una parte muy nevada, ¿verdad? En la persona que se bautiza era conocido, la persona que dice esto es conocida como el hermano del abrigo gris, imagínense, era el mote que tenía. Ellos andaban abrigados con pieles allí en los Alpes suizos y estos hermanos se bautizan, pues naturalmente no sabían cómo, sino como adulto, echando agua sobre sus cabezas, ¿verdad? Y por muchos años así se bautizó hasta que los hermanos empezaron a leer más la Biblia y empezaron a entender que la manera correcta de bautizarse era por medio del bautismo por inmersión. Ahorita vamos a tocar este tema del bautismo por inmersión más adelantito, pero vamos, esto ya agota este tema que me detuve un poquito más. Tenemos el siguiente parte que solamente voy a poner una parte en la pizarra electrónica y la demás la voy a poner la voy a leer, dice, porque es muy largo. Dice, B, es un mandamiento específico de Cristo, renunciar a la obediencia, renunciar a la obligación de que los miembros de la Iglesia de Cristo sean bautizados es abandonar la gran comisión, porque la gran comisión es ir, predicar el Evangelio y bautizarles en mi nombre. Cualquier iglesia que se considere bajo la autoridad de la gran comisión debe bautizar a sus miembros. Esto es un requisito. Cualquier persona que esté bajo la gran comisión debe bautizar a sus miembros. Es por eso que la iglesia cristiana bautiza a las personas como adultas creyendo y confesando la fe en Jesucristo. Y ahora sí, la última letra fue práctica invariable de los apóstoles. Y tenemos varios versículos. Voy a mencionar y voy a ir al de Romanos que tengo aquí marcado en mi Biblia para que ustedes vean cuál era la postura de estos hermanos con respecto al bautismo, y lo vemos, fue práctica invariable de los apóstoles. ¿Les parece que vayamos a la Biblia? Vamos aquí rápidamente al libro de Romanos y vean ustedes cómo en el capítulo 6 de Romanos Pablo expresa cuando habla de la gracia, es decir, que la gracia se recibe inmerecidamente, si no tenemos que hacer nada para recibirlo, pero no por esto debemos menospreciar la gracia. No podemos decir que la gracia no costó, la gracia fue muy costosa. Un teólogo del siglo pasado, de principios del siglo pasado, del siglo XX, Dietrich Bonhoeffer, decía, no debemos irnos por una gracia barata que se desperdicia, que se toma como si fuera un volante, así como los volantes que nos dan de papel donde nos anuncian algo y no nos sirve y lo hacemos pelotita y lo echamos al cesto de la basura. No, la gracia hay que apreciarla, hay que tener un valor muy especial en ella. Por eso Pablo, y él recordaba, Bonhoeffer recordaba estas palabras dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es la pregunta que hace Tito en el versículo 2 y 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por eso hablamos de un bautismo por inmersión, porque es el símbolo de que somos sepultados y luego somos levantados a nueva vida. Bueno, con este versículo creo que queda claro que era una práctica común de los apóstoles. Bueno, ahora vamos a un paréntesis. Voy a dejar un poquito la pizarra electrónica antes de pasar al punto 3. Nos falta el 3 y el 4 por hoy, pero vamos a pasar a un pequeño momento de reflexión. Voy a verles aquí también para preguntarles. Vamos a la galería. Vamos a quitar el anclaje. Ahora sí, ya con esto ya pueden abrir sus micrófonos y hablar cuando guste. Bien. Aquí qué pregunta de reflexión tenemos, una bastante interesante y luego después de esto vamos a tener un pequeño recesito para ver cómo lo digerimos. Dice, una consulta para reflexión, ¿el bautismo es responsabilidad del individuo o de la iglesia? Esta es una pregunta interesante. Yo tengo un amigo que a todos anda queriendo bautizar. Él tiene el ministerio de bautizador. Siempre anda queriendo bautizar y le pregunta, ¿y cómo fuiste bautizado? ¿Como niño o como adulto? ¿Y cuándo fuiste bautizado? ¿Te acuerdas? Y siempre está insistiendo en que hay que bautizarnos. A él le gusta mucho bautizar. Yo he bautizado junto con él, es amigo mío. Me ha invitado a bautizar a algunos hermanos que se han convertido en nuestras iglesias, pero él siempre tiene este como deseo de estar bautizando. Y hay otros que no tenemos tanto este sentido. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿Andar persiguiendo a los hermanos para que se bauticen o de ellos deben hacer? ¿Qué piensan ustedes antes de leer lo que dice ahí el manual? ¿Cómo son ustedes? A ver, cuéntenme un poquito. ¿Insisten sobre el bautismo o no lo insisten? Ahí empieza Pastor Samuel, luego Pastor Juan y luego si alguien más quiere participar. Bueno, creo que es la responsabilidad, bueno, viendo de esa manera, del individuo, pero más que debe de estar en permanencia, porque muchas veces la gente ignora la cuestión del bautismo. A lo mejor está el comentario de que nos gusta bautizar. No, para mí es afirmar a la gente, se les invita, porque mucha gente desconoce eso, pues se les enseña un poco de lo que es la doctrina, pero para mí eso es la responsabilidad, es más del individuo. Muy bien, gracias por tu participación. Interesante el punto de vista del Pastor Samuel. ¿Alguien más quiere participar? Pastor Juan parece que iba a prender su micrófono. Está muy buena pregunta de quién es la responsabilidad, ¿no? Yo pienso que es de ambos. Es tanto del individuo como de la iglesia, enseñarles prácticamente que es el primer acto de obediencia para poder seguir a Jesús. Es nuestro primer acto de obediencia que tenemos que hacer. Entonces, si no quieren bajar a las aguas, simplemente separan la enseñanza sobre lo personal, ¿no? Hacia ellos porque no quieren hacer este primer compromiso. Gracias, Pastor. Sí, muy interesante y bueno, dice el manual, debe haber un equilibrio, ¿verdad? Ambas partes tienen que colaborar. Y dice, las personas que reúnen las condiciones anteriores están sujetas al gobierno de una iglesia local con ministros, pastores, ministros puestos por Dios. Está hablando de los pastores, pues puestos por Dios como Crispo, que no solamente creyó y fue bautizado por Pablo, sino que también formó parte de la iglesia local, como lo dice en Gálatas 6:27. El libro de Gálatas es muy interesante de leer por la relación tanto Gálatas como segundo a los Corintios que estoy leyendo con algunos hermanos. Es muy interesante porque habla de una relación personal de Pablo con la gente, cómo él tiene
Y Gálatas está escrito para una iglesia que es toda una región, Galacia, y es una región que no se ha portado muy bien con Pablo, igual que segunda a los Corintios. Pablo tenía su carácter muy característico y él tenía su forma de ver la vida y en algún momento habla de cierta relación con las personas y dice, voy a leer desde el 3:23, que me gusta ese pasaje, dice, pero antes que viniese la fe, estabas confinado bajo la ley, encerrado para aquella fe que iba a ser reservada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos, ayo es como el maestro en esos tiempos que se les ponía a la gente de poder, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esta es la parte, dice, eh, pero, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Esta es la palabra a la cual quería llegar. ¿Qué es lo que hace el bautismo? Si el bautismo ciertamente no nos da la salvación, nos da una investimenta, ¿verdad? Que nos hace delante de los demás que seamos diferentes. Yo a veces pongo un ejemplo que no viene mucho, pero también nuestra Suprema Corte. ¿Han visto cuando pasan las escenas de la televisión de la Suprema Corte de Justicia, cómo estos están con un batucón, con una bata, ¿verdad? Eso significa que tienen una autoridad sobre ellos. No, la autoridad no la da la bata, es para señalarlos que tienen esta autoridad, ¿verdad? Cuando usted va al médico, llega uno y encuentra a alguien con una bata blanca normalmente, ¿verdad? Eso no significa que uno si se pone una bata blanca es médico, pero eso lo distingue con cierta autoridad. Cuando uno se bautiza es revestido con esta autoridad, ¿verdad? Es revestido con esta autoridad. Por eso el pasaje de Pedro, en primera de Pedro, nos habla y lo aclara muy bien, ¿no? Dice, empieza Pedro su capítulo 3, dice, asimismo vosotros mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vean ustedes, si aquí nos está en una condición, ya leímos cómo podemos ver estas interpretaciones de la Biblia y esta sujeción, ¿verdad?, a una autoridad que es su esposo, no es para sentirse menos, es para que sea testimonio para las demás personas. Dice, considerad vuestra conducta casta y respetuosa, ¿no? Esta es nuestra conducta casta y respetuosa, y esto no aplica a las mujeres que se sujetan o a los hombres que no se sujetan, sino a cada uno de nosotros que debemos estar en una conducta. ¿Por qué? Porque nos bautizamos. Antes de pasar al punto 3 y ir por mi agüita de limón, y para que ustedes vayan por su café, que está haciendo algo de calor, vamos a ir a un receso de apenas un minuto y en ese receso regresamos con un chiste. Así que recuérdenme que no me siga con la punto 3, sino les voy a contar un chiste para ver si despiertan. ¿De acuerdo?
Perdón, me tardé un poquito más, creo. Pero aquí estamos ya. Entonces, vamos a la parte de cómo vamos a elegir a nuestros candidatos. ¿Cómo vamos a elegir a nuestros candidatos para bautizar? Ya dijimos que partícipe de los dos. Había una persona que en Inglaterra, que allá las iglesias tienen campanarios, ¿verdad? Para llamar a los fieles. Son iglesias que se fundaron en el siglo XVI, cuando pues no había relojes. Son iglesias muy viejas. Y entonces a las iglesias, tanto católicas como protestantes, se construían con campanarios para de esta manera llamar a misa. En algunas iglesias viejitas o en algunos pueblos viejitos todavía se conserva esta costumbre. Yo vivo aquí cerca de La Tejeda y en las mañanas se oyen las campanas, ¿verdad? En la ciudad de Guadalajara ya las iglesias no tienen esos sistemas, o pocas lo tienen, pero era una tradición tanto en las iglesias católicas romanas como en las iglesias protestantes. Y entonces un día se juntan dos pastores a dialogar. Y cuando se juntan los pastores a dialogar, normalmente se cuentan los problemas. Y le dice uno al otro, dice, fíjate que tengo un problema bien grande en el campanario, porque es una torre cerrada hasta arriba y tengo una plaga de murciélagos. Y entonces le dice el otro, carambas, ¿cómo que una plaga de murciélagos? Y entonces le dice, pues sí, no sé qué hacer, ya he llamado al exterminador, les he puesto todos los que dice ahí en internet. Ya ves que cuando uno tiene una plaga, pues luego acude al señor Google para preguntarle. Y le dice el otro, mira, te voy a decir cómo yo tenía el mismo problema, pero ya me deshice de ellos. Te voy a decir cómo le hagas. Y el otro dice, ¿Cómo le hiciste para deshacerte de los murciélagos? Y el otro muy serio le dice, pues bautízalos. El otro se queda espantado. No se bautizan los murciélagos. Sí, bautízalos. Tú en cuanto los bautizas, ya no regresan. Y esta es una experiencia de muchos pastores, ¿no? Ahí están insistiendo, por eso tienen que uno elegir muy cuidadosamente a quién bautiza, ¿no? A mí me tocó estar en un lugar donde bautizó en ríos hace muchos años en la iglesia que asistía, Centro Cristiano. Se hacían en ese tiempo los bautizos en el río Tala. Y estábamos ahí en el río y se bautizaron los que se tenían que bautizar, los que habían tomado clase, y de repente uno de ellos que estaba ahí viendo se quita los zapatos, se remanga el pantalón, se quita la camisa, se queda en camiseta blanca y dice, yo también quiero ser bautizado. Y el pastor tomó la decisión en ese momento, y ahora entiendo que es una decisión sabia, de decir, hermano, sí te bautizo, pero tienes que pasar por el curso que damos de bautizo. Es injusto, le dijo, adelante de todos, que estas personas que bauticé, si tomaron el curso y que tú no tomes el curso, yo les exigí que no faltaran a ninguna de las clases si querían bautizarse, y que ahora tú lo hagas de esa manera. Quiero decirles que el pastor fue muy criticado en ese momento por eso, por muchos de nosotros. Pues, bueno, pues quiere bautizarse, a lo mejor era la oportunidad para que fuera un buen cristiano, y si siente, hermanos, la salvación es del Señor. Ustedes no se preocupen por eso. Si la persona tiene una salvación genuina, va a esperar si va a tomar el curso y va a determinar bautizarnos. Por eso este punto 3 es tan importante para nosotros, ver que se verifiquen bien los aspectos. Dice, la iglesia necesita de algunos métodos para calificar a los candidatos. Prácticas comunes. Aquí no está dando consejo ni nada, sino está diciendo cómo se hace. El pastor califica y decide quién será bautizado. Esa es la práctica más común. El pastor, desde su capacidad pastoral, ¿verdad? Capacidad del pastoral y de su discernimiento de espíritus, dice,
sí está listo para ser bautizado. Ese es el mejor método que me parece a mí. Dice, una junta o comité de ancianos toma esta decisión. A veces, cuando hay un grupo de ancianos, a veces los candidatos son sometidos a un grupo pastoral. En el caso nuestro, nosotros tenemos un equipo pastoral en la iglesita donde estoy. Entonces, cuando son bautizados, el equipo pastoral toma a bien decir quiénes son bautizados y quiénes no son bautizados. Se les aplica el bautismo. Es otro método, otra manera. Esa fue la letra B. Se requiere el apoyo de la mayoría de la congregación para bautizar. Ese es otro método que cuando la iglesia es congregacional se le pide opinión a todos. Si me preguntan a mí, es el método más bíblico, pero no el más práctico, ¿verdad? Porque todos tendrán diferentes opiniones. Miren, nosotros somos como 15, 16 personas y para decidir qué vamos a desayunar el día de nuestra fiesta de despedir a alguien, hay 20,000 opiniones. Somos 15 y hay 15,000 opiniones respecto a las comidas. Se multiplican las opiniones, se multiplican. Entonces, creo que el consenso, la palabra consenso, la subrayo aquí, muy importante. La palabra consenso es la iglesia decidiendo, que es muy importante. Lo vemos en el libro de los Hechos cuando habla acerca del concilio de Jerusalén, se me hace que es Hechos 15, lo cito de memoria, y cuando llega a una decisión, la iglesia dice, nos pareció bien a nosotros, todos estaban de acuerdo, y al Espíritu Santo, que se les hablará a los hermanos de estas cosas. Eso se llama consenso. Consenso no significa por mayoría de votos, consenso significa que todos estamos de acuerdo y el que no está de acuerdo se somete al que está de acuerdo. Revisen allí con el tío Google o el hermano Google la palabra consenso y las iglesias deberían manejarse por consenso. Es una palabra que no está en las AR y deberíamos tomarla, ¿no? Y por ejemplo no está. Dice por mayoría de votos, no. Que todos estén de acuerdo, no, ¿verdad? La palabra que debe ponerse ahí, y yo los he insistido en nuestros reglamentos, debe ser la palabra consenso. Hoy me dicen, es que los del gobierno no van a entender esa palabra, pues que se vayan al diccionario, ¿no? Porque es una palabra en español y es una práctica de la iglesia cristiana. Si no entienden Dios, pues no es nuestra culpa, ¿verdad? Entonces, Dios nos exige que se haga por consenso. Simplemente comentario. En la actualidad, con iglesias multitudinarias, pues significa de muchas gentes, espero que no tengamos este caso frecuentemente, se requiere de algunas estructuras sencillas, pero que permitan la representación del liderazgo, la iglesia y el discipulador, perdón. Ejemplo, clases para bautismos. Yo estuve en una iglesia que se llegaron a juntar 1,000 personas, no todos eran miembros, aquí en Guadalajara creció muchísimo, pero de alguna manera esta iglesia tenía estas clases de bautismo con un grupo y al final hablaban, nos juntábamos ya las personas con el pastor. Nos juntábamos las personas con el pastor porque era imposible. Imagínense, tenían bautizos de 25 personas. Ahora bien, seguimos. Los métodos de admisión de miembros de la iglesia. Por bautismo, es decir, a veces hay iglesias que dicen, ya, si eres bautizado, eres miembro. Pero también hay los bautismos por transferencia. Les he hablado mucho de lo que dice Carlos Martínez. Me parece que él escuché esta frase. La iglesia tiene una puerta delantera por donde entra la gente, ¿verdad? Tiene una puerta trasera, que a veces no la reconocemos por donde sale, pero también tiene ventanas por donde se nos meten los de la iglesia de al lado, ¿no? Entonces, hay que tener cartas de transferencia. ¿De dónde viene y por qué viene? La carta se expide por más de 6 meses de ausencia de la iglesia. Esta es una regla ahí que está puesta, no se me hace a mí muy, puede ser por menos tiempo. Yo normalmente
pienso que la razón de movernos de la iglesia debe ser el argumento, estoy siendo yo, no me hagan mucho caso en esto, pero el argumento de mayor potencia debe ser, y lo he dicho así, yo nací en la iglesia Gilgal y de ahí me moví a la iglesia Centro Cristiano en Guadalajara y la razón fue geográfica. De ahí me moví a la Iglesia Cristiana de Paz en México, que es en donde estoy actualmente, y esta razón fue geográfica. Estaba a 2 horas de la iglesia y tenía que ir, no tenía tiempo en ese tiempo en carro y tenía que ir en camión a 2 horas, así que era una razón geográfica. A mí me parece, pero ese es mi caso, ¿de acuerdo? Ese es mi caso. Podrá haber otras razones muy distintas, ¿verdad? De ahí de esa iglesia me moví a la iglesia que estoy ahora, porque estoy en Tlajomulco y ahora me quedaba 3 horas en camión de esa iglesia, de Iglesia de Paz en México, y ahora estoy en esta nueva iglesia que es iglesia cristiana, ¿verdad? O comunidad cristiana en Tlajomulco, y soy miembro, ¿verdad? De la comunidad de iglesias cristianas de paz en México, que es nuestra conferencia, que si no me salí de la conferencia. Pero los movimientos siempre han sido geográficos. Pero puede haber otras razones de peso. Aquí interrumpo un segundo para hacer pregunta. ¿Qué otras razones de peso les parecen a ustedes como pastores o como iglesia que hay para cambiarse de iglesia, además de la geográfica, que se me hace que es la más válida? Cambio mi anclaje para de esta manera verles y ver qué opinan y puedan abrir su micro. ¿Qué opinan ustedes? Una iglesia donde no hay sana doctrina. También puede ser por un llamado de Dios que lo manda y lo está llevando a otra parte. Muy bien, me parecen dos formas muy válidas, ¿no? Es que haya un momento en el que la doctrina no es sana, y pues esto es motivo, definitivamente no lo aguantaría yo, ¿verdad? O sea, herejías no se pueden aguantar, eso sí es una razón de peso, ¿verdad? Ahora, la otra razón, pues también Dios me puede llamar a cierto trabajo, ¿verdad? En otro lado, ¿verdad? Entonces, pues, esas son razones de peso. ¿Alguna otra razón que quieran expresar? No todos los pastores predican igual. Una iglesia grande a una iglesia pequeña. Esto es lo que yo he observado. No es lo mismo, porque Claro. el pastor no está atento a las demás hermanos que están ahí en la congregación. Y sí hay personas, hermanos que se arriman, pero otros, ahora sí que voy a ponerme yo, por pena no preguntan, por pena no se acercan a los que van llegando como nuevos. Eso es lo que yo he observado. Sí, gracias, Connie. Y es también una razón de peso muy importante. Una iglesia que no atiende a sus miembros, pues, ¿para qué estoy en la iglesia? Yo estaba muy a gusto en la iglesia donde estaba, pero llegó un momento en que sí me incomodaba un poquito, tengo que decirlo, un poquito, en que ya no cabíamos en el santuario, tuvimos que salirnos a un patio al lado, al atrio de la iglesia. En este atrio, ¿saben qué pasaba? En este atrio ponían una pantalla que transmitía lo de adentro y yo veía la nuca del hermano, ya no había una comunión. Entonces sí es una razón muy válida. Sí, Pastora Jorge. Pues también una de las razones más tristes es el que nos corran directamente. Hola, una preguntota. Estoy vendiendo post. Sí, es una razón muy válida que ya dicen, había una iglesia que quiero decirles que era, eh, su nombre era Casa de Paz, y cuando uno llegaba ahí le decían, bienvenido a tu casa, esta Casa de Paz es tu casa. Pero algunos hermanos nos contaron de esa iglesia que ya no está en nuestro movimiento, y que precisamente por razones doctrinales cambió,
porque no quiso sujetarse a la doctrina de nuestro movimiento. Y el hermano preguntó, ¿qué puedo hacer? Pues nada, hermano, pues si no está a gusto, pues está bien. Y algunos hermanos que estaban ahí, que querían, pues como seguir en comunión con nosotros, pues les volvía que nos visitaran, que nos hablaran. Y él les decía, Casa de Paz ya no es su casa. Entonces, si nos dicen que ya no podemos estar, pues bienvenidos y bien idos, ¿verdad? También es una razón muy válida. Es decir, hay momentos en los cuales la razón es válida, ¿no? Pero la única razón que no es válida es porque yo diga, pues estoy probando a ver, a veces me han dicho así, quiero ver cómo es aquí, a ver si me gusta, ¿no? Esa no es razón. Todas las demás, donde me siento a gusto, donde sienta que es mi casa, donde somos comunidad de fe, esa es una buena razón. Esta razón, me gustó mucho lo que dijo Connie, ¿no? Si no me siento que me están atendiendo, pues no estoy recibiendo una pastoral, estoy en un problema y eso nos deja ver mucho nuestro trabajo, ¿no? Es decir, nuestro trabajo debe ser pastoral, nuestro trabajo debe ser de cuidado a la gente, permanecer atento a lo que está pasando con las personas. Es muy triste cuando he hablado con compañeros míos de ministerio y me dicen de alguna manera, híjole, no lo vi venir, no vi que este hermano estaba en esta situación. Ya vamos a ver un curso más adelante que se llama Pastoral Generacional, donde vamos a ver las diferentes etapas de todos y vamos a ver cómo se debe aconsejar bíblicamente y debemos estar atentos a lo que pasa con nuestros hermanos siempre, ¿no? Entonces, ahí estamos con esto. ¿Qué dice? Ahí ya me perdí por irme. Bueno, expedir carta a un miembro en deuda o con deuda sobre su testimonio, es decir, no vamos a hacer carta para alguien que tiene déficit, ¿verdad? La iglesia no está obligada a recibir a miembros aunque tengan carta de transferencia. Son cosas particulares. Nuestras iglesias aquí en Guadalajara es más difícil porque somos un pueblo chiquito, eh, una ciudad muy pequeña y hay pocas iglesias por la población que hay, pero me he dado cuenta que en la Ciudad de México, pues las iglesias crecen, la mayoría de ellas, por migración de miembros de la iglesia. Me parece a mí que no es lo mejor, pero es una realidad y esa realidad la tenemos que observar mucho, ¿no? Tenemos que observar mucho esa realidad y estar atentos a quienes recibimos como miembros de la iglesia. Aunque traigas carta, ya tuve yo una experiencia con unas personas de nuestra conferencia total de las grupo de las 9, 10 iglesias que somos, donde se les pidió a un grupo de personas que venían a integrarse como iglesia a nosotros. Y entonces yo dije que si había ciertos requisitos, pues que confesaran a Jesús, que fueran bautizados. Yo les dije, ¿qué tal si vamos un poquito más allá? ¿Qué tal si a nuestros miembros de la iglesia cuando vienen decimos, a ver, tráeme referencias? Porque miren, hay una institución evangélica de instituto aquí en Guadalajara que cuando hemos enviado muchachos para allá, no es muy común porque nosotros tenemos nuestro instituto, me llama mucho la atención cuando leo los requisitos, dice 2 referencias pastorales y una referencia de algún trabajo donde estuvo o algún maestro que tuvo en la escuela. Entonces yo les dije, a ver, pues vamos preguntándole a su patrón o a su vecino qué tan cristiano es, ¿verdad? Y todos se quedan así espantados, pero no es una realidad que de repente tendríamos que hacer. A ver, ¿cómo es tu testimonio aquí? Que vengan. Yo estoy dispuesto que vengan aquí. Cuando vengan a visitarme pueden ir a tocarle a los vecinos. A ver qué tan cristiano es el hermano Naúm, ¿verdad? Que den testimonio. Pueden ir con mi patrón y decir, a ver, bueno, él me dice el hermano Naúm, ya se imaginarán por qué, pero no es porque me diga hermano Naúm, sino porque doy testimonio de que soy puntual, de que cumplo con mi trabajo, que nunca le he robado. Es decir, eso es la parte del testimonio cristiano, ¿no es cierto? Entonces debemos tener cuidado con esto.
Y dice, es preferible enviar la carta al pastor de la iglesia y a la vez que el mismo pastor reciba la carta de transferencia, es decir, que sea una relación entre pastores. Y a veces no hay carta de transferencia, como en el caso de donde nos dicen bienvenidos, pues no va a haber una carta de transferencia, entonces, pues en ese caso, pues el testimonio, ¿verdad? Eso, como decía, no sé si mi abuela o la abuela de mi esposa, ya no sé cuál de las abuelas lo decía, pero por sabido se calla, ¿verdad? Porque cada que digo que dice mi abuela, decía ella que no era mi abuela, sino su abuela, entonces cualquiera de las abuelas, por sabido, eso por sabido se calla. El testimonio solitito, solitito se da. Ahora sí vamos, por favor, a la última fase de nuestra clase de hoy, que se llama precisamente, prendo acá, ahí está. La iglesia debe tener, tiene que tener, la iglesia necesita tener en claro los beneficios y deberes de sus miembros. Beneficios y deberes. Aunque no es un club social, sí tiene deberes y sí tiene beneficios. ¿Y cuáles son estos deberes y beneficios? Empecemos con la parte fácil, los beneficios. Él tiene que tener el beneficio de adecuadas instalaciones. Esto sí sería muy importante. No, eso no es lo importante. Tendría que tener el beneficio de que tuviera alberca o cancha de básquetbol. No, eso no es lo importante. El principal beneficio, dijo alguien por ahí, cuando dijo que cómo predicar, se me hace que fue Tony, adecuada instrucción en la palabra de Dios. Yo siempre les digo, hermano pastor, tu trabajo principal es no preocuparte por, por que haya tamales en el talento, no preocuparte porque no haya goteras en el techo. Tu preocupación principal es que la palabra sea una instrucción, un alimento para tus miembros. El primer beneficio, adecuada instrucción en la palabra de Dios. Esa es la principal preocupación. Las instalaciones, la alberca, los sanitarios, sí es parte de nuestro bienestar y debemos estar atentos a que así funcione, pero lo primero, antes que eso, en prioridad sería la instrucción en la palabra. Por eso, el trabajo principal del pastor es leer la palabra y predicar la palabra. Yo estoy muy a gusto con que me inviten a predicar en mi iglesia, pero la persona que hace la pastoral en mi iglesia, él es el responsable. Yo se lo he dicho, Isra, tú eres el responsable. La gente quiere escucharte a ti predicar. No quieren escuchar al hermano Nahum dar una clase aburrida. Quieren escuchar al pastor dar la palabra que el Señor le dio. Entonces, esa es una parte importante. Ser asistido, encaminado y corregido en el contexto de un liderazgo cristocéntrico y apoyado en la comunidad de la fe. Es decir, uno debe, este inciso B está definiendo lo que sería lo que conocemos como la pastoral. Asistido, encaminado, corregido. Esto es lo que hacen los pastores. Estar ahí atentos a este propósito. Ser promovido al servicio y ministerio cristiano. Todo cristiano debe estar siendo promovido al servicio y ministerio cristiano. Promovido, ¿verdad? Hay una moda que no sé en qué momento empezó. Yo recuerdo que en mis tiempos mozos se hablaba de que se les daba, se les suspendía la comunión a los hermanos que estaban en algún pecado. Ahora no se les suspende, ahora dicen que se les disciplina, ¿verdad? Entonces los disciplinan. A mí me parece que la Gálatas 6 dice, el que es espiritual, restaure. Si esa disciplina significa restauración, está bien. Pero nosotros debemos estar atentos a que las personas vayan creciendo en su ministerio y en su responsabilidad y en su espiritualidad siempre.
Eso es parte importante de nuestro trabajo y son los beneficios que los miembros deben ser promovidos al servicio. Ser protegidos en su reputación y honor. Wow. Miren, como pastores a veces tenemos cosas difíciles que discernir, pero una de ellas es siempre, yo lo he dicho, siempre que una persona, y me ha tocado en carne propia, viene y me dice, hermano, fulanita de tal vino y me dijo cosas con groserías. Hermano, esto no se dirime aquí nosotros como cristianos. Esto es un aspecto diferente, es una relación personal entre ustedes. Además, puede ser que sea cierto, yo les he dicho, puede ser que no sea cierto. Pero mientras la persona no venga y me lo diga, yo soy una persona que hablo malas palabras, tengo que darle el beneficio de la duda a esa persona. Aún en ocasiones donde me han hablado por teléfono y me han dicho, hermano, tengo que decirle que el hermano fulano está en pecado sexual, de moral. A mí no me ha dicho nada el hermano. Así que lo recibo como me lo dijiste, pero yo necesito que él venga y me lo confiese a mí, si no, no puedo yo hacer esto por lo que tú me dices. Es que se le vio. No es cuestión de ver o no ver, es cuestión de proteger la reputación y el honor del hermano. Aunque en la mayoría de los casos es una verdad y es algo de pecado muy difícil para la iglesia, nuestra principal responsabilidad es restaurar al hermano. Y no lo restauramos haciendo chisme o haciendo las cosas más grandes. Entonces, a las personas que están bajo nuestro cuidado tienen el beneficio de que las cuidemos. Y cuidado significa que si se tropiezan y se caen, podemos darles la mano para que se levanten. Y debemos mantener su reputación y su honor en todo momento. Ser atentos a sus demandas, necesidades espirituales, morales, sociales, según las posibilidades nuestras, ¿verdad? En ayudas y auxilios financieros. Esto es muy importante. No de la iglesia, sino nuestros, según nuestras posibilidades, ¿verdad? Si nosotros vemos que tenemos la posibilidad de ayudar a alguien, le ayudamos, ¿verdad? Le ayudamos. Yo no soy de las personas que andan pidiendo dinero por el mundo, ni estoy haciendo campañas de pedir dinero, ¿verdad? Yo trabajo y yo tengo el dinero de mi propio trabajo. Eso es mi ministerio durante muchos años, ha sido así, ha sido mi vocacional. En una ocasión especial que acaba de pasar, vi la necesidad de un hermano muy especial y dije al hermano, por única vez voy a darte una ayuda y voy a pedirle a amigos míos que posiblemente tienen la posibilidad de dar un poquito de lo que tienen, si están en la posibilidad, y así se los planteé a mis amigos, si estás en la posibilidad de dar, ayúdanos a ayudar a este hermano. Si está en nuestra posibilidad de ayudar a uno de nuestros miembros de la iglesia, se les dice de esa manera, mira, hermano, pues fíjese que necesito un carro para llevar a mi hijo a la universidad y no tengo, y el carro cuesta tanto, y el enganche cuesta tanto, y necesito que me dé el aval. No, hermano, yo no hago eso. Ni siquiera te puedo prestar para que des el enganche. Pero de mi corazón nace darte estos 200 pesos que traigo en la cartera, que me los iba a gastar en tacos, no voy a ir a los tacos, y es un ejemplo de yo como hermano te apoyo para que sigas adelante en tu fe y buscando esta finanza, ¿verdad? Ese es mi punto de vista, vuelvo a decir, pero cada quien tiene su punto de vista, porque cuando nosotros ayudamos, estoy hablando a los hermanos de la iglesia, nos convertimos en ayudadores de la iglesia, es muy difícil sostenerles el paso. Cuando son 3, 4 familias, no hay problema. Si su hijo se enferma, pues lo llevo al doctor. Me ha tocado y el pastor ha llevado a gente al doctor, al pediatra suyo, que cobra 1,800 pesos o 1,000 pesos, lo lleva, le compra la medicina. Pero es muy claro cuando le dice, esta es la ocasión primera. De aquí en adelante tú busca tu finanza para seguir adelante, ¿verdad? Es decir, sí debemos auxiliarle, sí deben tener la mano de ayuda
de la iglesia, uno tiene que estar ahí. Son los deberes que uno tiene, que son a veces complicados porque nuestras finanzas no son tan bollantes como uno quisiera, pero los hermanos deben de entender esto, que el Señor les provee a ellos, no a través de nosotros, sino lo que provee a través de ellos. Antes de los deberes, ¿algún comentario con respecto a esto? Déjenme quitar el anclaje para que puedan prender sus micrófonos y vernos todos. Ahí estamos. ¿Qué piensan de esto que le estaba comentando? Que es muy personal, digo, es a título personal, pero cuéntenme ustedes, ¿cómo ven el asunto? Pues muy cierto, pastor. Ay, ya le gané. Muy cierto, Ok. porque así como usted dice, y nosotros en nuestra visión y misión de la iglesia, está esas palabras claves, ayudar conforme a nuestras posibilidades y pues ahora sí que sin ningún compromiso en un momento dado, pero como dice, ya vemos quién realmente lo necesita, quién realmente no, cómo y cuándo se puede hacer, porque de otra forma, pues decimos mi esposo y yo, no queremos ayudarle a Dios, ¿verdad? Entonces mejor así. Claro. Sí, adelante, Pastor Samuel. Sí hay que, pues, aprender a discernir. Dios nos ha mostrado, nos ha dado un buen cachetadón. Recuerdo que una familia vivía a mucha distancia y pues comenzamos a apoyarlos, no tenían las posibilidades económicas, pues procuramos darle ahora sí que todo, ¿no? Hasta el carro. Pero llegó el momento en que pues Dios nos comenzó a mostrarnos otra cosa y no sobre la vida de ellos, sino mostrarnos algo. Yo soy Dios, tú no eres Dios. Y comenzamos a darnos cuenta que lo que íbamos, o sea, lo que habíamos planeado, Dios comenzó a, les digo yo, así como los títeres, ¿no? Comenzaron a cortar los hilos y bueno, ya no pude yo ni ayudarle, ni tenía yo las posibilidades después para mí, pero ahí pude entender que lo que quise hacer fue, pues, puedo decirlo así, suplantar a Dios y tomar la situación en mis manos. Pues cuando me di cuenta de esas cosas, lo único que pudimos decirle fue, pues pónganse a cuentas con Dios y pues que Dios los ayude. Entonces, para mí eso fue una experiencia tanto hermosa como difícil, porque sí, diría yo una expresión, me llevé entre las patas a mi familia. Entonces, pero sí son cosas que debemos de considerar y es por eso que sí pusimos en la misión y la visión y la misión, pues poder apoyar conforme a nuestras posibilidades, porque también le marca a la gente que es pues que no va a ser desplazado, ¿no? Sino que, pues, que es con lo que hay. Así es, y es muy importante estar en esa conciencia con los de adentro. Ahora, cuando viene gente de afuera a pedir, porque nosotros somos iglesia, tenemos que ser muy sabios y decirle, mira, aquí la situación a mí me ha tocado, y en una ocasión llegó una persona y dijo, mire, tengo esta necesidad, necesito esta ayuda, porque estoy... Y se le dijo, mira, no hay problema, ahí está la institución de gobierno que te ayude, tenemos contacto ahí. Y así nos dijo, no, yo no quiero eso, yo sé dónde está la institución, yo quiero que ustedes me den dinero, porque ustedes tienen mucho dinero. Entonces, esa no es razón, o sea, el que tú tengas mucho o poco se da porque nace del corazón, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros como iglesia enseñemos a las personas que las necesidades se suplen, ¿no? Pablo se lo dice a Tito, muy claro, cuando habla en la epístola a Tito, cuando termina la epístola, dice, es el último capítulo, es el capítulo 3, si no me equivoco, dice, y aprendan también, el versículo 14, los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Tito 3, aprendan a ocupar para los casos de, ¿qué dice? De necesidad.
Hay casos de necesidad, o sea, uno ve la necesidad y uno actúa en base a nuestras buenas obras para la necesidad, ¿verdad? Y la necesidad es diferente al deseo, ¿verdad? Entonces, es diferente. Ay, hermanos, fíjense que ya mi iPhone es 14 y ya van a ser o va a salir el 15 el siguiente mes. Hermanos, por favor, ayúdenme con esto. ¿Sí? Yo un día me estaban platicando algo, no sé si cortar para decirlo, pero lo voy a decir aquí. Espero que no salga en la grabación. No, tengo como 7 oyentes, espero que no caiga en manos de alguien que me venga a insultar por esto, pero yo pensé que me estaban vacilando. Decían que había una persona que les pidió a su congregación que le comprara un jet para viajar porque él no se iba a subir en un lugar donde había muchos endemoniados. Yo dije, me están vacilando, me están diciendo una mentira. No, es verdad, y se llama fulano. Pero bueno que yo no conozco de estas gentes, ¿no? Eh, eh, la cosa es que yo decía, bueno, pues eso no lo salva de nuestra vida cristiana y nuestra responsabilidad de predicar. Eso es independiente de eso, ese no es pretexto. Él quiere ir ahí porque tiene un deseo, no una necesidad. Ese se llama deseo. Los deseos que tenemos son diferentes a las necesidades. Bien. Ahí hermano Sergio nos dice que está teniendo problemas con la conexión, pero ahí queda grabado. Ya vamos en el último pedacito. Nos quedan 15 minutos. Deberes. Esto es importante que se los hagamos saber a los hermanos, por lo menos los que sean lógicos para nuestra comunidad de fe que tenemos. Permanecer en la comunión de la iglesia local, participación regular de los cultos, participación frecuente en la cena del Señor. Eso son sus deberes, es un deber participar en la cena del Señor. Porque y un día vamos a hablar sobre lo que es la cena del Señor desde un punto de vista bíblico, y no es un clavado al altar o pedir perdón en ese momento, es mi vida consagrada a Dios, que voy a dar testimonio delante de los demás, ¿verdad? Y si en algún momento siento que he ofendido a Dios o a los hermanos, tengo que ponerme a cuentas, pero no es el momento de voy a pecar toda la semana y en la Santa Cena me arrepiento. No. Es porque eso es comer de la mesa del Señor indignamente, ¿verdad? Juicio come y bebe para sí, porque no está discerniendo adecuadamente el cuerpo de Cristo. ¿Qué es esta palabra que repetimos en la cena del Señor? El cuerpo de Cristo fue mutilado, muerto, maltratado para que tú tuvieras la salvación, para que tuvieras vida eterna, para que vivas una vida distinta. Si vienes aquí a la mesa del Señor con tus pecados, híjole, discúlpame, pero perdóname, tienes que ponerte a cuentas con Dios para no seguir pecando, por favor, hermano. Y es tu responsabilidad estar en la cena del Señor. Activa participación en el sostenimiento financiero de la iglesia local. No estamos pidiendo dinero. La iglesia necesita un sostenimiento y nosotros somos parte de este cuerpo y hay que sostenerlo. Desarrollar un ministerio dentro o fuera de la iglesia local. Tenemos que crecer, tenemos que ver que la persona empiece a dar fruto de arrepentimiento a través de sus dones y sirviendo a la iglesia a través de un ministerio. Letra de buen testimonio cristiano para con los hermanos de la iglesia y fuera de la iglesia local. Lo que les decía, vamos ahí a la esquina a preguntar de su casa, oiga, ahí ese señor que está ahí de barba, que vive ahí en la puerta de la enredadera, el señor de las plantas, que le dicen, ¿qué tal es su testimonio? ¿Qué tal? ¿Debe aquí en la tiendita? ¿Se porta bien? ¿Llega temprano a su casa? ¿Cómo está ahí su testimonio con los demás? Fuera y dentro de la iglesia. Apoyar proyectos espirituales de la iglesia. Es decir, si hay proyectos espirituales, no confundir los proyectos espirituales con los cultos de oración, ayuno. Esos son maneras de espiritualizar nuestra fe o de llegar a una espiritualidad. ¿Cuáles son los proyectos espirituales? Aquellos que están detrás de esto: mayor oración, mayor ayuno, mayor crecimiento de mi vida
en comunión con Dios, es decir, oro y leo la Biblia. Cualquier proyecto de estos tengo que estarlos apoyando de mi parte, ¿verdad? Estar incluyendo en el estudio como estos que estamos, es decir, siendo parte de esto. Involucrarse en las decisiones administrativas, esto es muy importante, doctrinales o espirituales, que hacen a la marcha de la iglesia. Es decir, todo lo que va a ir caminando en la iglesia, en todas estas decisiones administrativas, doctrinales o espirituales, que hacen a la marcha de la iglesia ser un cuerpo que camina y que está vivo. Este es el propósito de nuestra iglesia. Hasta aquí cortamos, lo que sigue son oficiales de la iglesia y este punto ya definitivamente es para iglesias más grandes. Lo vamos a ver a vuelo de pájaro en nuestra última clase y vamos a ir aquí a cortar la clase ya para la foto y las indicaciones para la siguiente reunión que va a ser presencial. Entonces, vamos a la pausa.